Capítulo 186. Coincidiendo con la mirada de la señora, Aiden habló de manera tranquila y serena. Solo un nuevo aventurero en la ciudad, nada más y nada menos. Se encogió de hombros, luego se inclinó un poco más hacia la dama y le devolvió la pregunta del mismo modo. Sin embargo, podría preguntarte lo mismo. Te referiste a Sarah como tu hija, y ella tiene algunas habilidades únicas que desafortunadamente para ti, no tienen ningún efecto en mí. ¿Quiénes o qué son ustedes dos? Tal como dijo, el primer intento de la señora fue usar la misma habilidad que Sarah también intentó. Las comisuras de sus iris brillaban de un color púrpura brillante, pero además de la incomodidad y la inquietud de su mirada feroz, Aiden no se vio afectado en absoluto por su encanto. Esta vez, sin embargo, Aiden se estaba concentrando en la habilidad en efecto, tratando de ver si el sistema podía darle alguna información mientras intentaba procesarla y analizarla automáticamente. Desafortunadamente, la única notificación que recibió fue solo una notificación informándole del intento fallido de un ataque de origen desconocido. Advertencia: el sistema detectó una acción invasiva de origen desconocido. Sin embargo, la segunda notificación que siguió rápidamente fue algo que no esperaba. Tu resistencia psíquica ha aumentado 100 XP debido a la absorción exitosa de un asalto mental de alto nivel. Tu habilidad, resistencia psíquica, se ha transformado y ha sido mejorada a resistencia mental, debido a que absorbió con éxito un ataque mental de alto nivel. Interesante. Murmuró para sus adentros, pasando rápidamente por alto los mensajes, antes de volver a concentrarse en la dama frente a él. ¿Terminaste con tus intentos?, preguntó con cierta molestia en su tono. En respuesta, el contorno púrpura de los iris de la dama se desvaneció rápidamente, volviendo a su color negro carbón original. Aunque su rostro estaba oculto detrás de la máscara, su tono sugería que probablemente estaba sonriendo disculpándose. Debo disculparme por mi comportamiento grosero. Es un hábito desafortunado que tengo, viene con la naturaleza de nuestro linaje. Es difícil de controlar y mantenernos bajo control. No volverá a suceder. Hizo una leve reverencia hacia Aiden, luego caminó detrás del escritorio y se sentó en la silla. Acercó la pequeña pila de papeles a ella y sacó los 3 papeles de arriba. Mientras Aiden la seguía y caminaba frente a ella, tomó el asiento disponible más cercano y la señora empujó el primer papel frente a él. Fue el formulario que llenó cuando se registró. Nombre: Aiden. HMM. ¿Es ese tu nombre completo? ¿Por qué omitiste tu apellido? ¿Es un secreto? La señora comenzó con sus preguntas. Sacudiendo la cabeza, Aiden respondió con una sonrisa. No. Ese es mi nombre. No tengo otro si eso es lo que preguntas. Desde donde viví esto fue suficiente. Pero debes tener una familia, ¿verdad? La señora continuó con el tema, sin querer dejarlo así. Sí, lo creo. ¿Qué pasa? Aiden respondió la pregunta con una sonrisa curiosa en su rostro. Bueno, tu familia también debe tener un nombre, ¿verdad? Ese sería tu segundo nombre. ¿Cuál es ese? Pensando que tal vez este niño no tenía educación y vivía en una de las aldeas remotas alrededor de la ciudad, explicó, con la esperanza de obtener algunas respuestas muy necesarias. Un niño con una fuerza como la suya, no podía ser una persona sin nombre, debía ser un heredero oculto de una de las poderosas casas nobles, o de un heredero de un linaje previamente desconocido. Tenía que tener todas las respuestas para poder controlar la situación a su gusto, los factores desconocidos serían inaceptables. Aiden pensó en su pregunta por un momento antes de simplemente encogerse de hombros. No. No hay un segundo nombre. Están mi abuela, mi hermana y mi maestro. Ninguno de ellos tiene nada parecido a lo que usted describe. Mi nombre es simplemente Aiden, ¿es eso algún tipo de problema? La dama suspiró ante su respuesta, agarrando la parte superior de su máscara como si acariciara su frente. Por ahora, supongo que es suficiente. En el futuro, necesitarás un nombre completo si deseas poder navegar adecuadamente por el mundo humano. Si lo haces bien y haces suficientes contribuciones, yo también podría. Tosió,
cambiando de tema. Pero podemos hablar de eso a su debido tiempo. Sigamos. Empujó otro papel delante de él. Esta era la hoja de inscripción de Ko, que era unas semanas más antigua que la de Aiden. Él es tu compañero, ¿verdad? Cole Pama se registró hace casi 2 semanas, pero tuvo resultados limitados hasta que misteriosamente se unió a ti. El día anterior, ambos regresaron después de completar sus 2 primeras misiones y de intercambiar 6 Sea Devil Monster núcleos con el gremio. El mismo día, el grupo original que emprendió la misión, Bloody Daggers, que era famoso por su crueldad y notoriedad, ha desaparecido desde entonces. ¿Puedo agregar que fueron vistos por última vez saliendo con ustedes dos? ¿Tiene algún comentario al respecto? Preguntó la dama, su tono tenía el rastro de una sonrisa descarada escondida detrás de la máscara. Frente a los hechos, Aiden logró mantener la calma y la calma. Con su habitual sonrisa amistosa, se encogió de hombros una vez más, como si no tuviera idea de lo que ella estaba hablando. No puedo decir que tenga idea de lo que les pasó. Nos dieron información sobre qué hacer y luego tomamos caminos separados. No tengo idea de lo que les pudo haber pasado. Dando una mirada pensativa, él continuó después de una breve pausa. Tal vez. ¿Se sobreestimaron a sí mismos? Escuché que los Awajin, o demonios marinos como los llamaste, son criaturas feroces y desagradables. ¿Podrían haberles tendido una emboscada y arrastrado a las profundidades? ¿Quién sabe? Al final, se podía ver una pequeña curvatura de una sonrisa en los bordes de sus labios. Ya veo. La señora respondió con complicidad. Obviamente, ella sabía lo que les pasó y no le importaba lo más mínimo. El grupo era un mal augurio y causaba problemas donde quiera que fueran. Era más apropiado llamarlos matones y ladrones que aventureros. Eran una vergüenza, una plaga bajo el estandarte del gremio, que ella ya estaba pensando en eliminar en algún momento en el futuro cercano. Las acciones del chico simplemente aliviaron sus cargas, por lo que, en todo caso, estaría agradecida por sus acciones. Sin embargo, ella no expresó nada de eso. Mantuvo su actitud ligeramente fría e inquisitiva. Cogió el tercer papel preparado y estaba a punto de ponérselo delante de Aiden cuando él habló. Espera un poco antes de continuar con tus preguntas. Yo tengo algunas propias. Si quieres mi cooperación, esto debe hacerse de un lado a otro, no así. Habló con la misma sonrisa amistosa y luego, sin esperar su respuesta, Aiden continuó. Con una mirada pensativa, continuó. Mencionaste el término linaje al principio. Que el ataque que hiciste fue el resultado de tu linaje. ¿Podrías explicar qué significa eso? ¿Qué es un linaje? Tras un silencio momentáneo mientras pensaba qué decir, la señora finalmente habló. Bien, supongo que es una petición justa. Responderé a tu pregunta. Aunque las palabras sonaron naturales, si el anciano mayordomo, Sebas, o su hija hubieran escuchado estas palabras, se sorprenderían hasta lo más profundo. ¿La dama, la ama, aceptaría una petición tan grosera como esa? Eso era impensable. Líneas de sangre, en otras palabras, herencia, es tu conexión con tu familia hasta sus raíces en el pasado. Cada uno tiene su línea de sangre, solo que algunos son más únicos, especiales que otros. Algunas familias tienen raíces que van más allá. Límites humanos. En nuestro caso, tenemos este don o maldición, nuestros ojos tienen el poder de dominar. Se sentía un poco incómoda al hablar de su pasado, pero se obligó a revelar al menos eso. Por favor, no preguntes más, me resulta difícil hablar de estos temas. Añadió al final, con tono preocupado. Veo. Aiden asintió, almacenando esta información en lo más recóndito de su mente. Entonces, algunas familias, y supongo que principalmente las casas de los nobles son las más afectadas, ¿tienen algunas habilidades especiales? Sí. La dama asintió. Pero esto es muy raro, y solo las 4 grandes casas nobles tienen tales líneas de sangre, aparte de la familia real, que ya conoces. De todos modos, he respondido una pregunta tuya, así que continuemos. Cambió de tema y empujó el papel preparado frente al niño.
Con una sonrisa tímida que no se veía detrás de su máscara, preguntó. Su mirada transmitía gran curiosidad, muy interesada en la reacción del chico. ¿Qué dirías de este aventurero? Al aceptar su intento de continuar el interrogatorio, Aiden le sonrió antes de girarse para mirar el siguiente trozo de papel que ella deseaba mostrarle. Sin embargo, tan pronto como vio el nombre en el formulario, su calma se desvaneció inmediatamente y su ira aumentó rápidamente. Sus ojos se iluminaron y su aura dracónica se desarrolló inconscientemente poniendo a toda la habitación bajo su tremenda presión. Su voz también cambió, con un tono de gruñido antinatural mientras miraba a la mujer enmascarada, con ira visible en sus ojos dorados y brillantes. ¿Por qué? Lentamente soltó cada palabra, dándole cada vez más presión a su discurso. Tienes. Ella. Papel. Capítulo 187. Aunque podía sentir el inmenso peso de la ira del niño, la dama lo resistió sin siquiera una mueca visible en sus ojos. En cambio, sus ojos adquirieron forma de media luna cuando una sonrisa comenzó a asentarse en su rostro detrás de la seguridad de su máscara plateada con forma de demonio. Vamos, vamos, Aiden. Cálmate, nadie te está amenazando con la chica. Solo quería saber cuál es tu conexión con ella, ya que ella es la única otra aventurera recién unida sin apellido. El discurso de la dama fue tranquilo y gentil, a pesar de la presión del aura del niño. Al escuchar sus palabras, la ira de Aiden comenzó a disminuir gradualmente, su aura comenzó a retroceder, aliviándola lentamente sobre la dama y también sobre la habitación. El brillo dorado que se originaba en sus exóticos ojos comenzó a desvanecerse, volviendo a su estado original. Si bien su innato activado subconscientemente estaba apagado, todavía estaba alerta contra esta mujer enmascarada que parecía saber demasiado para una persona promedio. Tengo que decir. Continuó, añadiendo un poco de descaro a su tono. Solo quería probarlo, ya que ella seguía mencionando a su hermano que estaba enfermo o postrado en cama en ese momento. No estaba seguro si eras tú. Bueno, parece que mi corazonada era correcta. Ella no se involucrará contigo ni con nadie. Si sabes de ella, también sabrás lo que le pasó, y luego deberías saber lo que les pasó a aquellos que seguían amenazando su felicidad. Aiden frunció el ceño, añadiendo una advertencia clara y obvia. Incluso si fracasara, haría todo lo posible contra aquellos que amenazaran la seguridad de su querida hermana. No tienes nada que temer, Aiden, te doy mi palabra. Nunca haré nada contra la chica. Respondió la señora, ignorando el tono amenazante del chico mientras mantenía su actitud gentil. Sin embargo, debes saber que este es un punto débil muy obvio de tu fachada invencible. Otros, con intenciones no tan justas como yo, podrían fácilmente descubrirla y usarla en tu contra. Incluso podrían controlarte a través de ella. Deberíamos trabajar para solucionar este fallo en el futuro. Aiden no respondió, pero hubo un estremecimiento en su expresión, mientras la ira comenzaba a aumentar lentamente de nuevo. Al ver que sus palabras no daban en el blanco que pretendía, la señora decidió cambiar de tema. De todos modos, continuemos. Cogió el formulario de registro de Lily y lo devolvió a la pila antes de sacar otro más. Este estaba visiblemente envejecido, posiblemente unos años mayor que el de Aiden. Lo empujó frente al niño, observando de cerca sus reacciones. ¿Conoces a esta persona? Preguntó con gran curiosidad. Dando una última mirada enojada a la mujer enmascarada, Aiden se giró para mirar el papel presentado frente a él. El formulario era más antiguo, parecía venir de una época donde había diferentes requisitos para registrarse. Hubo varias preguntas que ya no estaban disponibles en los formularios de hoy. La primera pregunta, la que estaba arriba en el papel, sin embargo, siguió siendo la misma. Nombre, Mac O'Sanavan leyó el nombre en el papel, antes de mirar a la mujer. No tengo idea de quién es esta persona. ¿Debería? Respondió honestamente. ¿Estás seguro? Ya lo conociste e incluso entró en contacto con tu hermana. De hecho, mostró un gran agrado hacia ella cuando se conocieron. Añadió la mujer, observando de cerca sus reacciones a lo largo del camino. Tal como esperaba, tan pronto como mencionaron a su hermana,
Aiden reaccionó, su ira una vez más aumentó y un leve tono comenzó a brillar en sus ojos. Sin embargo, su voz no cambió, pero había frialdad en ella. ¿Señor Mako? Preguntó secamente, a lo que la dama respondió asintiendo. El famoso Caballero Dorado, el único aventurero de rango 3 en nuestra pequeña ciudad hasta el día de hoy. El héroe de Igrove y demás, etc. También es mi candidato actual, ¿sabes? Planeo ponerlo a cargo de la ciudad para poder cumplir mis órdenes. Ella respondió con sinceridad, sin importarle ocultar ninguna información. Ella declaró el hecho de una manera indiferente, como si no acabara de revelar un secreto increíblemente grande e importante. ¿Tu caballero? Preguntó Aiden, sorprendido por la revelación, su expresión volvió a ser una burla loca poco después. Si él es un héroe tan grande de esta ciudad, ¿dónde estaba cuando mi hermana se metió en problemas? ¿Dónde estaba cuando ella necesitó ayuda? De hecho, estaba preocupado por su asunto familiar en ese momento, sin tener idea de que su musa estaba actualmente en gran peligro. Pero eso no importó, ¿verdad? Conociste a alguien más, capaz, que casualmente también buscaba a algo o alguien. Continuó, revelando aún más información, sorprendiendo a Aiden en el proceso. ¿Cómo sabes tanto sobre mí? ¿Cómo me espiaste? No he notado nada. Soltó Aiden sorprendido. ¿Esta mujer la estaba vigilando desde la primera vez que vino aquí con la abuela y Lily hace años? ¿Cómo? No hay necesidad de sorprenderse, Aiden. Tengo ojos en todas partes de la ciudad, no hay nada que pueda permanecer oculto ante mí, especialmente en los barrios marginales. Se levantó y caminó hacia la ventana mientras miraba hacia afuera, mirando a lo lejos. Me he fijado en nuestro príncipe fugitivo desde el momento en que puso un pie en la ciudad. Se quedó en silencio por un momento, como si asimilara algunos recuerdos viejos y olvidados. Tocó suavemente la superficie de su máscara, como si acariciara su propio rostro, antes de continuar con un tono mucho más ligero y honesto que antes. Sus pensamientos parecieron desvanecerse y ya no estaban presentes en la habitación. Sé un poco sobre su historia y la tragedia de su familia. Incluso más que el propio joven príncipe heredero. Suspiró, volviendo a la realidad. Se giró y miró al chico una vez más. Pero esto no importa ahora. Lo que importa es el acuerdo que queremos llegar a un acuerdo. Regresó a su escritorio, sacó un nuevo juego de papeles del cajón superior y se lo presentó al niño. Sé que Sarah no te dio ninguna información sobre el lugar que estás buscando a pesar de que le di permiso para hacerlo. Sus ojos en forma de media luna revelaron que posiblemente estaba sonriendo bajo la máscara, su tono era de disculpa. Por favor, discúlpeme, pero no puedo hablar de ese lugar. No es que no quiera, simplemente, no puedo. Sebas, mi mayordomo principal, le dará toda la información que necesita. Él lo sabe. Todo sobre el lugar como lo hago yo, tal vez incluso más. Al mencionar el nombre, hubo una serie de golpes en la puerta y una voz anciana y respetuosa vino del otro lado. Señora, ¿me llamó? La mujer no respondió a la pregunta del mayordomo, sino que mantuvo su atención en el chico que tenía delante. Y a cambio de la información, te gustaría que trabajara contigo y cumpliera tus órdenes. Ser tu pequeño soldado, guerrero o lo que quieras que sea. Añadió Aiden en tono sarcástico mientras miraba el papel frente a él. De hecho, se trataba de un acuerdo escrito entre las dos partes sobre una cooperación por un tiempo indeterminado. Podrías expresarlo de esa manera, aunque sería muy fuera de lugar y también grosero. No estoy buscando en ti un esclavo, sino un participante dispuesto. Quiero que te unas a mí en mi cruzada contra la inmundicia que pudre nuestro mundo juntos. Tu hermana ya ha sufrido a manos de aquellos que solo buscan el mal. Lo único que quiero es arrancar de raíz a estas ratas y eliminarlas. Son una enfermedad y nosotros somos la cura, Aiden. Tú y yo. Aiden no respondió a su discurso motivador, pero miró más de cerca los papeles que tenía delante. Parecía ser la forma escrita de lo que dijeron entre ellos, una especie de conmemoración escrita del acuerdo entre sus dos partes. ¿Cuánto tiempo se me exigirá que permanezca a tu lado? ¿Cuánta libertad conservo?
Si dices que somos iguales en esta cooperación o asociación como dices, entonces no deberías limitarme. Lo estoy, bien. Así es. Todo lo que deseo pedirte es que trabajes estrechamente con mi hija. Escúchala, quédate con ella y... Exhaló profundamente antes de continuar. Y protegerla cuando llegue el momento. ¿Puedes hacer eso por mí? El silencio se instaló entre los dos por un tiempo antes de que Aiden finalmente levantara la vista, regresando de sus pensamientos y llegando a una respuesta. Él no respondió directamente, pero su sonrisa amistosa reveló sus intenciones. Puedes llamar a tu mayordomo, estoy listo para escuchar lo que tiene que decir. Capítulo 188. Está bien, con este hemos terminado por hoy, Aiden. Regresemos al gremio y obtengamos las recompensas. Cole habló con un entusiasmo desenmascarado, mientras ella derribaba su espada y mataba a la última de las grandes y horrendas ratas que infestaban una mansión vacía en los límites del distrito noble. Claro, coge su cola y podremos regresar. Aiden habló con una sonrisa amistosa en su rostro mientras miraba al entusiasta Ko. Recordando los créditos que ahora tenía su amigo, añadió con un agradecimiento desenmascarado detrás de su voz. Con esta misión, finalmente serás elegible para la prueba de aumento de rango, ¿verdad? Ya esperando tal pregunta, Cole asintió con confianza mientras sacaba su espada ensangrentada de la nuca de la gran rata ahora muerta. Guardando su arma, sacó una daga más pequeña y se agachó, alcanzando la cola de la bestia para tomarla como prueba de la muerte. Sí, tan pronto como terminemos esto, debería tener lo suficiente para calificar. Podría hacer la prueba ahora, pero... Reveló una expresión ligeramente preocupada mientras continuaba. No siento que esté preparado para ello, como, en absoluto. Aunque no puedo decir que sepa cómo es, pero en mi prueba durante mi registro tuve que enfrentarme a un aventurero experimentado de rango 2 y me dijeron que me enfrentara a él. No estaba obligado a ganar, ellos sí. Juzgar mi desempeño, no el resultado. Aiden habló, pensando en su prueba contra ese tipo pícaro con pañuelo. Así que haz lo mejor que puedas y estarás bien. Intenta defenderte de él todo el tiempo que puedas. Nadie espera que seas el vencedor del duelo. Aiden intentó consolar a su preocupado amigo. Si ese es el caso, entonces ganaste contra tu oponente. Cole replicó acusadoramente, esperando ya la respuesta. Bueno. Como era de esperar, Aiden tenía una sonrisa irónica en su rostro cuando tuvo que enfrentar la pregunta de su amigo. Lo hice, pero eso fue diferente, lo sabes. De todos modos, cálmate y haz lo mejor que puedas, vale. Por supuesto, ganaste. Cole suspiró, recogiendo la cola cortada en el proceso. Luego, levantándose, estiró la espalda y se volvió hacia la puerta. Regresemos y terminemos el día. Suspirando, caminó hacia la puerta, dejando a Aiden sin darle oportunidad de continuar la conversación. Cuando se abrió la puerta de la mansión, un pequeño grupo del personal se acercó apresuradamente al chico de cabello castaño. Entre ellos, una mujer más corpulenta, de mediana edad, vestida con una vestimenta tradicional de chef, fue la que habló más alto. «Señor, ¿terminó el trabajo?», preguntó con clara impaciencia en su voz. Ella sostenía una gran cuchara de madera para cocinar en su mano derecha que seguía agitando de manera amenazadora como si fuera un arma letal. Forzando una sonrisa en su rostro, Cole respondió débilmente. Sí, la mansión está despejada una vez más. Los cadáveres de las ratas aún tienen que ser limpiados, pero no quedan vivos, puedes regresar con seguridad. La sorpresa se apoderó de su rostro al escuchar sus palabras, que pronto fue reemplazada por ira, mientras sus músculos faciales se contraían. Agitando su arma letal en el aire con fervor, le gritó al niño. ¿Qué quieres decir con que los cadáveres tienen que ser limpiados? ¿Esperas que limpiemos después de ti? ¿Qué es este servicio? Enviamos una solicitud para limpiar las ratas, no para tirar sus cadáveres por toda la casa de nuestro maestro. ¿Mansión como esa? Será mejor que regreses y limpies lo que ensucies, de lo contrario, iré y presentaré una queja ante el gremio ahora mismo.
Cole estaba a punto de rendirse y acceder a su demanda cuando la fría voz de su amigo resonó desde el interior de la mansión. Adelante, quéjate ante el gremio. Escuchar la voz clara del joven de cabello negro largo y previamente silencioso hablar con tanta frialdad, alertó a la mujer regordeta de mediana edad. Mirando al recién llegado parado al lado derecho del chico de cabello castaño, tenía una expresión de incredulidad. —¿Qué dijiste? Dije. Aiden tenía una expresión tranquila y amistosa mientras miraba a la mujer dándole aún más poder detrás de su tono frío. Que puedes seguir adelante y quejarte ante el gremio. Sin embargo, no olvides mencionar que a pesar de tu informe, hemos matado diligentemente a todas las ratas grandes que infestaron la casa de tu señor. Dando un paso adelante, se acercó a la mujer atónita. Asegúrate de no olvidar mencionar todo eso. Luego, sin esperar su reacción ya que parecía estar todavía aturdida debido a una mezcla de shock y miedo, se alejó, saliendo de la mansión. Unos pasos más adelante, sin embargo, se detuvo y se volvió hacia un lado. Habló con un tono mucho más cálido, dirigiéndose a su amigo. Vamos, abandonemos este lugar, ellos no aprecian nuestra amabilidad. Incluso olvidaron lo que solicitaron. Simplemente informemos nuestro trabajo y preparémonos para su prueba de avance. No se molesten con cosas tan sin sentido. Ese sí, claro. Espera, Aiden. Despertado al ver las palabras de su amigo, rápidamente se lanzó tras él, dejando sola a la multitud atónita y conmocionada. Al ver cómo Cole finalmente despertaba de su trance, Aiden sonrió para sí mismo, antes de mirar hacia adelante y reanudar su lento ritmo. Antes de abandonar el local, sin embargo, se detuvo una vez más después de unos pocos pasos y, sin volverse atrás, pronunció fríamente algunas palabras más a la todavía sorprendida jefa de cocina. Aunque la solicitud era matar las ratas y no se mencionó limpiar tu casa ya que ese sería tu trabajo, he dado ese paso adicional y he hecho tu trabajo también. Con sus pensamientos expresados, abandonó la mansión desapareciendo lentamente entre la multitud de la concurrida calle con Cole a cuestas. Solo después de que sus figuras desaparecieron por completo de la atónita multitud del personal de servicio, la cocinera reaccionó, revelando una mirada avergonzada y arrepentida, mirando hacia la puerta. Ella exhaló un profundo suspiro, pero no pudo pronunciar ninguna palabra en respuesta. Después de un largo rato, sacudió la cabeza, se volvió hacia la puerta de la mansión y entró. Su voz se apagó cuando le dio la orden al personal que estaba afuera. Entra y empieza a limpiar. La señorita y el señor volverán por la tarde, tenemos que hacer que toda la casa brille. Hazlo pronto. Sus palabras parecieron tener el efecto mágico de despertar al personal de su ensoñación. Temblaron de miedo al escuchar las palabras de reproche del jefe y rápidamente se apresuraron a entrar para reanudar su trabajo después del descanso debido a la infestación de ratas. Caminando por las calles con su amigo, Cole manteniendo el ritmo a su lado, Aiden recordó los acontecimientos de la semana pasada. Desde su encuentro con la señora enmascarada ha pasado una semana entera. Después de recibir la información sobre la ubicación del extraño y místico lugar de otro mundo, aceptó unirse a Madame. No era un soldado ni un mercenario contratado al servicio de la dama, sino un participante dispuesto, un socio igualitario a cambio. Estuvo de acuerdo en que si hay una solicitud, los escuchará y, si es algo en lo que puede ayudar, ofrecerá su ayuda, pero nunca podrán obligarlo a cumplir sus órdenes. Aiden, sin embargo, aceptó unirse en el próximo evento electoral, la guerra falsa por el puesto de líder de la ciudad. A pesar de que no quería nada más que agarrar la garganta de ese arrogante hombre con armadura dorada y apretarla hasta que dejara de respirar, aún así estuvo de acuerdo, debido a la insistencia de la dama. Tenía la sensación de que si rechazaba la oferta, la enojaría y Aiden no estaba seguro de poder aceptarla. Al menos no sin sufrir también en el proceso, y con sus reservas de energía ya afectadas debido a la prueba anterior, no tenía otra opción. La señora tenía una presencia muy fuerte, mucho más fuerte que la de su hija, la líder encapuchada de los examinadores. Aiden sintió que su poder probablemente estaba alrededor del nivel de su maestro, el número 3. Aún así, desde Sir Michael, el caballo dorado solo se usaba como peón, una pieza prescindible en el tablero de ajedrez.
Ella no reveló el motivo, pero la señora dijo que ya no puede salir de la sombra y que tiene que permanecer oculta del mundo y de sus enemigos actuales y futuros. Después de eso, la dama abrió otra grieta, una grieta en el espacio, para que Aiden pudiera viajar de regreso. Después de mirar la acusadora, ella reveló con una carcajada descarada que esta vez, no habría trucos ni trampas, el viaje sería casi instantáneo y lo traería de regreso al mismo lugar de donde salió. Después de regresar, pasaron unos días sin que sucediera mucho. Aceptaron algunas solicitudes sencillas todos los días y regresaron a sus habitaciones en la posada al final de cada día. María continuó sirviéndoles diligentemente, sin dejarlos acudir a otro asistente. A medida que pasaban los días, se volvió cada vez más ansiosa y segura de acercarse e involucrarse con Aiden. Los días transcurrieron en paz y hoy aceptaron su primera petición urgente, venir a limpiar una mansión que de la noche a la mañana quedó infestada de grandes ratas. Capítulo 189. Aunque el distrito noble estaba bastante lejos de la calle de los aventureros, Cole y Aiden no tardaron mucho en regresar al salón del gremio. Si bien completar una tarea urgente como la que acababan de hacer tenía mayores recompensas debido al tiempo limitado y crítico asignado, Cole no podía pensar en ello en absoluto. Tenía una expresión de preocupación en su rostro cuando entró y con Aiden a su lado, se dirigió hacia Mary, quien ya les estaba dando una sonrisa amistosa y alegre, esperando ansiosamente su regreso desde que se fueron. Oigan ustedes dos. ¿Ya completaron la tarea de infestación de ratas? Preguntó alegremente mirándolos a ambos con una sonrisa expectante. Asintiendo, fue Aiden quien respondió a su pregunta, ya que Cole todavía estaba ocupado con sus propios pensamientos turbulentos. Estaba demasiado sumido en sus propias dudas sobre su propia fuerza y su capacidad para superar tal obstáculo. Sí, lo logramos, incluso si el personal no nos apreciaba mucho. Aiden habló con su habitual actitud tranquila y despreocupada. ¿Lo que pasó? Alzando las cejas debido a su respuesta, Mary preguntó con una mirada inquisitiva. Nada grave, no te preocupes. Aiden se encogió de hombros, negándose a dar más explicaciones sobre el asunto. Al ver que sería inútil seguir preguntando, Mary volvió la cara para mirar a Cole, que seguía actuando de forma bastante extraña. ¿Y qué te pasa, Cole? ¿Qué te pasa? Continuó con su bombardeo de preguntas. Además, ¿tienes las colas como prueba de las muertes? Sin responder ninguna de las preguntas, Cole tomó su cinturón, tomó la pequeña bolsa de cuero marrón en sus manos y se la dio a Mary en silencio. Después de hacerlo, lanzó un profundo suspiro mientras miraba ocasionalmente hacia la puerta en el lado derecho del pasillo. La misma puerta por donde pasó Aiden durante el día de su registro para probar su habilidad y rango. Confundida por las acciones del chico de cabello castaño, Mary miró a Aiden. ¿Qué le pasa? ¿Pasó algo? Quiero decir. ¿Además del problema con el personal? Preguntó, esperando obtener algunas respuestas al menos sobre el motivo del comportamiento de Cole. Aiden giró la cabeza hacia un lado para mirar a su amigo y sonrió irónicamente. Tiene miedo de su próxima prueba de aumento de rango. Ya sabes, tiene miedo de no calificar como la mayoría de los demás antes que él. Respondió la pregunta de la chica después de un rato. Pero. Mary inmediatamente quiso replicar pero las palabras se congelaron en ella. ¿Cuántos lograron pasar la prueba? ¿10%? ¿5%? Era difícil de adivinar, pero era cierto que un resultado exitoso era increíblemente raro. Nadie estaba seguro de por qué se puso el listón tan alto o de cuáles eran los estándares para aprobar los examinadores, pero era un hecho que la mayoría no lograba obtener un resultado exitoso y, peor aún, las lesiones o incluso los resultados incapacitantes podrían ser el final de sus vidas. Algunos de los desafortunados. Solo. Continuó después de unos segundos de lamento silencioso, tratando de encontrar las palabras adecuadas para pasarle a su amiga. Solo trata de calmarte. Estar tan nervioso no te ayudará. Además, tienes a Aiden, en quien puedes confiar. Haz lo mejor que puedas y concéntrate en mantener tu seguridad como tu primera prioridad. Ser imprudente o irrazonable no solo hará que no pases la prueba, sino que también puede provocar lesiones.
Aiden y yo te apoyaremos. Aunque al principio sus palabras fueron bastante débiles y no parecían nada seguras, gradualmente durante su discurso improvisado, adquirió cada vez más fuerza bajo su tono, convirtiéndose hacia el final en un estímulo real y creíble. Su puño derecho también recibió un disparo por encima de su cabeza a medida que se metía cada vez más en él. Al ver su mirada eufórica y ardiente en sus ojos, Aiden no pudo detenerse a soltar una pequeña risa, mientras comentaba descaradamente. Sí, justo lo que ella dijo. Te apoyaremos, Ko, no te preocupes. Al darse cuenta de lo mucho que se perdió en su propio discurso, el rostro de Mary se puso rojo como una remolacha ante el comentario de Aiden, y rápidamente ocultó su rostro entre sus manos. Basta, Aiden. No te burles de mí. Ella chilló dócilmente detrás de la cubierta de sus palmas, lo que resultó en una carcajada del chico en cuestión para su continuo disgusto. La mentalidad de Ko comenzó a calmarse gradualmente mientras disfrutaba de la escena de sus amigos jugando frente a él. Una pequeña, apenas perceptible sonrisa, comenzó a aparecer en su rostro, retorciendo sus músculos faciales hasta lograr una apariencia mucho mejor que antes. Incluso una pequeña carcajada logró escapar de sus labios previamente cerrados, abriendo su prisión en el proceso. Mucho mejor. Aiden le dio una palmadita en la espalda con una sonrisa amistosa al notar el mucho mejor estado de su amigo. Ese sí, deberías estar bien ahora. Solo mantén la calma y todo estará bien. Agregó Mary, aunque todavía avergonzada de que fueron sus acciones vergonzosas las que llevaron al cambio de estado de Ko. Para cambiar de tema y aclarar su mente, abrió la bolsa de cuero y, dándole la vuelta, vertió su contenido sobre la mesa. Las retorcidas colas de rata sin pelo gris, con aspecto de pretzel, cayeron, amontonándose unas sobre otras, creando una visión bastante retorcida e incómoda. Aún así, ni a Aiden, ni a Ko ni a la dama del trío, Mary, les importó la escena en absoluto. Separó las colas y rápidamente les dio un recuento. Está bien, este es el 11. No, lo siento, el 12. Al notar una pequeña debajo de una más grande, rápidamente se corrigió. Sacando una pequeña bandeja de madera de debajo del escritorio, apiló las colas sobre ella, mientras le daba la bolsa de cuero a Ko. Rápidamente los llevaré atrás y luego podremos darles crédito a ambos. Regresaré en un momento. Dándose la vuelta, salió rápidamente por la puerta trasera de la oficina, sin darles a los chicos la oportunidad de reaccionar. Sonriendo ante la figura desaparecida de Mary, Aiden sacudió ligeramente la cabeza ante su acción, luego, girándose hacia un lado, se centró en su amigo una vez más. La sonrisa en su rostro comenzó a desvanecerse y la preocupación comenzó a resurgir cuando la chica abandonó el grupo. ¿No acabas de escuchar el discurso de Mary? ¿Por qué te preocupas tanto por eso? Aiden habló, la sonrisa no abandonó su expresión. Simplemente no entiendes a este Aiden. Respondió Ko después de unas cuantas respiraciones con una mirada triste en sus ojos. Eres fuerte, increíblemente fuerte, casi hasta el punto de ser inhumano, no puedes entender los problemas de la gente promedio. Volviendo la cabeza hacia la puerta del lado derecho, exhaló otro profundo suspiro, tratando de calmar su mente acelerada y agitada. Toda esta prueba es muy aterradora para mí. No solo el hecho de que podría fallar, sino que podría resultar herido o incluso peor, lisiado de por vida. He visto personas siendo arrojadas como un saco de patatas solo para te dejaron tirado en el suelo durante horas, inconscientemente. Las extremidades perdidas o rotas tampoco son tan raras. El hecho de que entraste y regresaste victorioso y sin ninguna herida, esa fue la primera vez. Echando un último vistazo a la puerta que significaba una tortura infernal, una pesadilla para Ko, miró a su amigo con expresión triste. Yo solo. Hizo una breve pausa, agarrando la empuñadura de su espada, apretándola con fuerza mientras continuaba. Yo simplemente, no quiero perder mi oportunidad de convertirme en alguien solo por alguna prueba estúpida que no tiene ningún valor real además de darme una estrella bajo mi nombre en el catálogo del gremio. Aiden, le dio una sonrisa compasiva, sin decir una palabra, pero colocando suavemente su mano derecha sobre el hombro de su amigo. Si quieres, entraré contigo y me aseguraré de que no te haga daño.
Solo concéntrate en pasar la prueba, ¿de acuerdo? Pronunció sus palabras tranquilizadoras después de unos momentos. Sorprendido por la oferta, Cole no pudo responder al principio, solo pudo mirar a su amigo mientras una mezcla de emociones pasaban por su rostro. Su tristeza inicial fue reemplazada por conmoción y sorpresa, luego por alegría solo para darse cuenta y la tristeza regresar. No, las pruebas deben hacerse solos, no puedes entrar conmigo. No, a menos que estemos tratando de aumentar el rango de nuestro propio partido. Aiden se limitó a sacudir la cabeza y la sonrisa no abandonó su rostro. No tienes que preocuparte por eso. Puedo asegurarte que podré entrar contigo y nadie lo cuestionará. Justo cuando dijo sus palabras tranquilizadoras, la puerta trasera de la oficina se abrió de golpe y Mary corrió hacia ellos con el rostro sonrojado. Al llegar, resopló en busca de aire durante unos breves segundos antes de mirar a Aiden mientras levantaba su dedo índice derecho en el aire. Aiden, *half *half lo siento, pero, *half el líder de los examinadores te está esperando. *half hay una misión urgente para la que te necesitan especialmente. Tú. Volviéndose hacia Cole con cara de disculpa, continuó: me temo que no puedes acompañar a Cole a su prueba. Capítulo 190. Cruzar los pasillos de la oficina trasera del gremio y llegar frente a la puerta de la oficina, ahora cada vez más familiar, no le tomó mucho tiempo a Aiden. Después de todo, ya ha hecho este pequeño viaje varias veces en el transcurso de esta semana. Instintivamente enviando un pulso de energía para tratar de penetrar la protección de la habitación, una vez más, como siempre, se encontró con el fracaso. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa en el rostro, luego llamó a la puerta. La familiar voz femenina y clara chirrió desde el otro lado, ya consciente del invitado que está esperando la entrada a su guarida. No te quedes ahí parado, Aiden, entra, entra. Al abrir la puerta, Sarah estaba sentada detrás de su escritorio, detrás de varias enormes pilas de papeles que bloqueaban la visión a sus costados. Sin embargo, un papel fue colocado frente a ella, que parecía diferente al resto. Por un lado, tenía un hilo dorado ondeando alrededor de sus bordes, bordándolo, dándole una apariencia más deliciosa y elegante. La sensación del papel también parecía ligeramente diferente, era claro, de un blanco brillante, casi como una joya, en comparación con las hojas de papel estilo pergamen ligeramente amarillentas. La última pista que alertó a Aiden de que probablemente se trataba de algo importante fue la tinta con la que se utilizó. No tenía el mismo olor a aceite de pescado que los demás, era algo diferente, algo que se sentía vagamente familiar pero al mismo tiempo, completamente único. Era una sensación extraña, y Aiden estaba seguro de que solo podía sentirla debido a su olfato intensificado y mucho más agudo que el de los humanos. Incluso entonces, era solo un sentimiento vago, y sin cambiar a su forma Wargen, no podría sacar más provecho de ello. Dirigiendo su atención a Sarah, quien a diferencia de lo habitual, no había ocultado su rostro y sus exóticos ojos violáceos, le estaba sonriendo. Bienvenido Aiden, gracias por venir tan rápido. Espero no haber interrumpido nada importante. Comenzó mientras una sonrisa descarada y cómplice se dibujaba en las grietas de su boca. Manteniendo su actitud tranquila y serena, respondió con su habitual y amistosa sonrisa. Para nada. Mi amigo estaba a punto de tomar la prueba de ascenso de rango cuando llamaste. Tenía miedo de ser lastimado y me ofrecí a ir con él para asegurarme de que no pasara nada malo. Supongo que no te importará, ¿verdad? Su sonrisa amistosa copió las cualidades del descaro de Sarah cuando le hizo una pregunta, sorprendiendo a la mujer en el proceso. Aunque sorprendida por el repentino ataque, la conducta de Sarah no cambió, simplemente asintió con una sonrisa brillante y honesta, como si no fuera consciente de que había algún fallo en el fondo. No, en absoluto. Puedes acompañar a tu amigo, naturalmente. De todos modos. Luego miró el papel frente a ella y lo empujó suavemente frente a Aiden, cambiando el tema a la razón principal por la que lo llamaron. Su oficina. La razón por la que te llamé fue por esta nueva asignación. ¿Asignación? Aiden frunció el ceño ante el término.
Pensé que habíamos llegado a un acuerdo de que no soy el soldadito de tu madre y que ella puede simplemente dar órdenes. No entiendes la situación, Aiden. Sarah solo sonrió ante su ya esperada respuesta, mirando el papel, indicándole que mirara más de cerca. Esta es una tarea para los dos. Para ser más precisos, lo es para mí. Oh. Sorprendido por esta revelación, Aiden agarró el periódico para leerlo. Era una misión, pero era diferente de las publicadas en el tablero de misiones en el pasillo. Por un lado, no estaba formateada con el estilo que tenían, era más bien una carta, ordenando a la chica que actuara. Tampoco hubo una clasificación de dificultad clara, ni se habló de recompensas. Considerándolo todo, era más una orden que una misión, un trabajo asignado al gremio. Sarah. Como les mencioné brevemente antes, aparte del clima político actual de la ciudad, existe una amenaza persistente de las otras razas que se ciernen sobre nosotros. Cada vez hay más informes de duendes y ahora incluso de avistamientos de orcos en las profundidades del bosque. Como sabes, los duendes rara vez actúan solos y, aunque son pequeñas criaturas salvajes y crueles que dependen de su número en lugar de sí mismos, el hecho de que haya avistamientos de orcos es un asunto problemático. Podrían significar que estamos en medio de las primeras etapas de una invasión que está sucediendo justo ante nuestras narices. Investiga el asunto a fondo, llega a su origen y elimina a estas criaturas para siempre. Este asunto es muy serio, y no es algo que ninguno de esos débiles aventureros de la ciudad pueda manejar. Por favor, maneje este asunto personalmente y no olvide pedirle ayuda al niño. Lo necesitarás. Vuelve a verme una vez que el asunto esté resuelto. Gramo. Entonces finalmente se dieron cuenta de los duendes. Pensó Aiden para sí mismo, manteniendo su expresión tranquila en apariencia. Cuando terminó de leer la carta, miró a Sarah, que parecía expectante, y con su habitual calma, preguntó con curiosidad. ¿Quién es ese GR que firmó esta carta? Esa es la señora Gloria Rox. Ella respondió con sinceridad, la sonrisa no abandonó su rostro. ¿Ama? ¿Por qué no lo dices, madre? Ella es tu madre, ¿verdad? Al descubrir que seguía refiriéndose a la mujer enmascarada como ama en lugar de madre, que debería ser la reacción natural, Aiden no pudo evitar preguntar. Eso es. Aunque esperaba la pregunta, a Sarah le resultó difícil responder. Tomándose un momento, exhaló lentamente para recuperarse antes de continuar. No nos detengamos en ese asunto. Sí, ella es mi madre, pero más importante aún, ella es mi ama. Volviendo su atención a la carta, continuó. Esta tarea estaba destinada a los dos, incluso si me la enviaron personalmente. Como probablemente ya sabrás, la calidad de los aventureros registrados en esta sucursal local es patética. La mayoría de ellos nunca podrán siquiera llegar al segundo rango, eso todavía no es más que el nivel de principiante, sin mencionar que actualmente solo tenemos un idiota en el rango 3. Además, todavía soy escéptica acerca de cómo logró lograrlo. Sus palabras se apagaron cuando una burla se reveló en su bonito rostro que desapareció un momento después. De todos modos, no podemos publicar esto como una misión normal para el gremio, nadie podría aceptarla. Veo. Aiden asintió comprensiblemente. Al mirar a la chica, reveló una sonrisa irónica, añadiendo sus pensamientos a la conversación. En ese caso, ¿cómo podría ser de ayuda? Yo también soy un simple rango 2. Debes saber que fuiste tú quien aprobó mi rango. Oh, ni siquiera empieces con eso, Aiden. Sarah replicó inmediatamente con una expresión de molestia en su rostro. Ambos sabemos que no eres, solo, un aventurero de rango 2. En términos de fuerza y capacidades, probablemente estés a la par con aventureros de rango 4 o incluso de rango 5. Es solo que, no podemos ponerte en un nivel tan alto. Rango sin ninguna historia detrás de tu nombre. Aiden no refutó sus afirmaciones ni las reconoció. Simplemente mantuvo su sonrisa amistosa sin revelar sus pensamientos en absoluto. Interiormente, sin embargo, estaba pensando en Drake,
El príncipe heredero fugitivo que vino a rescatar a su hermana anteriormente e incluso hizo un trato con él para reunirse nuevamente a principios del próximo año para el proceso de admisión anual de la academia. Necesito tu ayuda, Aiden, no puedo hacer esto solo. Si bien probablemente podría manejar a los duendes si soy lo suficientemente cuidadoso, no puedo enfrentarme a una horda de orcos y no puedo confiar en nadie más. Ella continuó. Por favor. Los contornos de sus iris se iluminaron, brillando en un tono púrpura brillante mientras mantenía su atención en el chico frente a ella. Por favor, ayúdame, Aiden. Necesito tu ayuda. Para. Aiden la miró con expresión molesta. Sabes que tus trucos no tienen poder contra mí. Pero de todos modos. Lanzó un suspiro, incapaz de soportar la presión de lo que una joven suplicante significaba para su corazón. Yo te acompañaré. Echando otro vistazo al documento, lo hojeó rápidamente en busca de algún detalle adicional que podría haber pasado por alto. Supongo que no podemos traer a nadie más con nosotros. ¿O puedo traer a Ko? Sacudiendo la cabeza, rápidamente negó la sugerencia de Aiden. No, no podemos. Esta asignación no es algo que un simple rango 1 o rango 2 pueda manejar. Solo serían un obstáculo, lo siento. Aunque sus palabras fueron algo duras, tenía una mirada de disculpa mientras hablaba, impotente ante la situación. Veo. Aiden no discutió con ella en absoluto. Recordando lo feroz y brutal que era incluso esa pequeña emboscada de duendes, ni siquiera podía imaginar lo aterrador que podría ser un grupo similar de orcos. El ser humano promedio no tendría ninguna posibilidad contra tales brutos. ¿Cuál es el nivel de dificultad propuesto para esta misión de todos modos? La carta no lo indica en absoluto. Preguntó con curiosidad. Si esto era algo que ni siquiera los grupos más fuertes de la ciudad podían manejar, realmente quería saber para qué estaría clasificado. Pensando en ello por un segundo, Sarah reveló su habitual sonrisa descarada mientras respondía. Bueno, es difícil decirlo, pero yo diría que es al menos un 4 estrellas, o tal vez un 5 estrellas. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.